Dramaturgo y poeta inglés, es uno de los grandes íconos de la literatura universal. Obras como Hamlet o Romeo y Julieta lo han convertido en un autor mundialmente conocido. Mi nombre es Analia Marín y el día de hoy hablaremos de William Shakespeare y su aporte en la escritura del Renacimiento. Nace el 23 de abril de 1564 en Stratford-upon-Avon. Hijo de John Shakespeare y Mary Arden, fue el tercero de 8 hermanos. William Shakespeare probablemente cursó sus primeros estudios en la escuela primaria local, la Stratford Grammar School, lo que debió haberle aportado una educación intensiva en gramática y literatura latinas. Existen indicios en el sentido de que la escuela Stratford era bastante buena. En esa época estaba dirigida por John Cotton, maestro de amplia formación humanística y católico. Una grammar school, equivalente a un estudio de gramática del siglo XVI español o al actual bachillerato, impartía enseñanzas desde los 8 hasta los 15 años, y la educación se centraba en el aprendizaje de latín. En los niveles superiores, el uso del inglés estaba prohibido para fomentar la soltura en la lengua latina. Prevalecía el estudio de la obra de Esopo traducida al latín, de Ovidio y de Virgilio, autores que Shakespeare conocía. El 28 de noviembre de 1582, cuando tenía 18 años de edad, Shakespeare contrajo matrimonio con Anne Hathaway, de 26, originaria de Temple Grafton, localidad próxima a Stratford. Tras su matrimonio, apenas hay huellas de William Shakespeare en los registros históricos hasta que hace su aparición en la escena teatral londinense. El 26 de mayo de 1583, la hija primogénita de la pareja, Susana, fue bautizada en Stratford. Un hijo, Hamnet, y otra hija, Judith, nacidos mellizos, fueron asimismo bautizados poco después. Los últimos años de la década de 1580 son conocidos como los años perdidos del dramaturgo, ya que no hay evidencias que permitan conocer dónde estuvo o por qué razón decidió trasladarse de Stratford a Londres. Según una leyenda que actualmente resulta poco creíble, fue sorprendido cazando ciervos en el parque de Sir Thomas Lucy, el juez local, y se vio obligado a huir. Según otra hipótesis, pudo haberse unido a la compañía teatral Lord Chamberlain's Men a su paso por Stratford. Un biógrafo del siglo XVII, John Aubrey, recoge el testimonio del hijo de uno de los compañeros del escritor, según el cual Shakespeare habría pasado algún tiempo como maestro rural. Hacia 1592, Shakespeare se encontraba ya en Londres trabajando como dramaturgo y era lo suficientemente conocido. En 1596, con solo 11 años de edad, murió Hamlet, único hijo varón del escritor, quien fue enterrado en Stratford el 11 de agosto de ese mismo año. Algunos críticos han sostenido que la muerte de su hijo pudo haber inspirado a Shakespeare la composición de Hamlet hacia 1601, la reescritura de una obra más antigua que, por desgracia, no ha sobrevivido. Hacia 1598, Shakespeare había trasladado su residencia a la parroquia de St. Helens en Bishopsgate. Su nombre encabeza la lista de actores en la obra, cada cual según su humor, de Ben Jonson. Pronto se convertiría en actor, escritor y finalmente copropietario de la compañía teatral conocida como Lord Chamberlain's Men, que recibía su nombre, al igual que otras de la época, de su aristocrático mecenas, el Lord Chamberlain. La compañía alcanzaría tal popularidad que tras la muerte de Isabel I y la subida al trono de Jacobo I, el nuevo monarca la tomaría bajo su protección, pasando a denominarse los King's Men. Shakespeare falleció el 23 de abril de 1616, según el calendario juliano, 3 de mayo en el gregoriano. Estuvo casado con Anne hasta su muerte y le sobrevivieron 2 hijas, Susana y Judith. La primera se casó con el Dr. John Hall. Sin embargo, ni los hijos de Susana ni los de Judith tuvieron descendencia, por lo que no existe en la actualidad ningún descendiente vivo del escritor. Se rumoreó, sin embargo, que Shakespeare era el verdadero padre de su ahijado, el poeta y dramaturgo William Davenant. Las grandes obras de Shakespeare son de índole dramatúrgica y se dividen en tragedias y comedias.
Al inicio de su carrera, el estilo de Shakespeare se basó en el estilo convencional de la época, utilizando un lenguaje estilizado, metáforas y presunciones en su poesía, su lenguaje retórico en todos sus grandes discursos. Con el paso del tiempo, su estilo cambió y poco a poco fue adaptándose a estilos más tradicionales. Su forma poética principal era el verso en blanco, el cual se componía de un pentámetro yámbico que le permitía utilizar adecuadamente las palabras y las imágenes. En sus últimas obras el estilo también cambió de forma considerable. Fue más variado, más rápido, con una mejor construcción, pero menos regular. El uso de líneas continuas de palabras, varias pausas y variaciones en la longitud de las oraciones fueron incluidas en su estilo literario. Su estilo poético se oponía a las oraciones largas y, por el contrario, intentaban buscar un efecto de espontaneidad. Su teatro presenta todas las facetas del corazón del hombre, todas las pasiones, todos los impulsos, desde el amor y la piedad filial hasta los celos, la ambición, la avaricia y la duda. En su teatro se pueden distinguir tres épocas: la juventud, de 1590 a 1600, marcada por un entusiasmo muy isabelino, que es la época de las comedias ligeras y los frescos históricos. Una segunda época, de 1600 a 1608, en la que, por efecto de algunas decepciones políticas y personales, se alternan las grandes tragedias con algunas comedias. A partir de 1608, retornó al sosiego con las obras. Su teatro, escrito para un público compuesto de gente del pueblo y aristócratas, sorprende por la variedad y el vigor del estilo, por la abundancia de los personajes y su diversidad social y psicológica, y por el dominio de la construcción dramática. Hizo uso del soliloquio para poder darle a la audiencia una mejor idea sobre las verdaderas motivaciones y conflictos de sus personajes. El amplio juego de palabras que utilizó implementó el uso del doble sentido y de florituras retóricas muy elegantes. Además, siempre incluía un poco de humor en sus obras e incluso utilizó algunos juegos de palabras obscenas, razón por la cual algunas de sus obras fueron censuradas. Si bien toda su obra, tanto la oficial como la atribuida, es interesante, vamos a destacar tres de ellas. Primero, Romeo y Julieta. La tragedia por antonomasia cuenta la historia de dos enamorados descendientes de dos familias enfrentadas irremediablemente. Aún así, deciden llevar su amor hasta un matrimonio clandestino que, unido a una concatenación de infortunios, desemboca en optar por el suicidio antes que vivir separados. Y mira por dónde. La muerte de ambos provoca la reconciliación de las familias. Amor desventurado este. Hamlet, o en su versión original, la tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, es la siguiente de la lista, pero no por ello menos importante o famosa que la anterior. Es la obra más larga de William Shakespeare y narra la historia del citado príncipe de Dinamarca, a quien el fantasma de su padre le insta a vengar su muerte, pues ha muerto a manos de su hermano Claudio. Si quieres ver cómo, en un aura de locura absoluta, el personaje principal transforma su dolor en ira, no te la pierdas. Macbeth. La historia versa sobre los perjudiciales efectos que provocan la ambición política y las ansias de poder. Todo ello envuelto en un ambiente mágico, tétrico y oscuro que otorgan una impronta terrible. Obra atemporal, se podría interpretar perfectamente en nuestros días por personajes de la vida política actual. Escuchemos un fragmento de Hamlet. Morir, dormir, no más. Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotamente apetecible. Morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Sí, ahí está el obstáculo, porque es forzoso que nos detenga el considerar que sueños pueden sobrevenir en aquel sueño de la muerte, cuando nos hayamos librado del torbellino de la vida. He aquí la reflexión que da existencia tan larga al infortunio. Porque, ¿quién aguantaría los ultrajes y desdenes del mundo, la injuria del opresor, la afrenta del soberbio, las congojas del amor desairado,
las tardanzas de la justicia, las insolencias del poder y las vejaciones que el paciente mérito recibe del hombre indigno, cuando uno mismo podría procurar su reposo con un simple estilete? ¿Quién querría llevar tan duras cargas y gemir y sudar bajo el peso de una vida afanosa si no fuera por el temor de un algo después de la muerte, esa ignorada región cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno? Temor que confunde nuestra voluntad y nos impulsa a soportar aquellos males que nos afligen antes que lanzarnos a otros que desconocemos. Hemos llegado al final de este fragmento. Agradezco que lo hayas escuchado hasta el final y espero que lo hayas disfrutado. Me despido de ti, no sin antes recordarte que Louise May Alcott dijo: los buenos libros, como los buenos amigos, son pocos y escogidos. Cuanto más selectos, más disfrutables. Hasta pronto.